Comenzamos el episodio 2 de nuestro podcast sobre los exilios, titulado La retirada masiva de 1939, el éxodo del 39. Y vamos a contar con Ángel Bamonde, que nos va a hablar del final de la Guerra de España y sus consecuencias. Tenemos que recordar los dos episodios anteriores, el primero de introducción de nuestro proyecto de investigación y el segundo, España, país de exilios, donde establecíamos una hipótesis que puede no ser aceptada por algunos, de un país que tiene el triste récord de mayor número de exiliados de toda Europa Occidental. ¿Cómo fue, Ángel, el final de la Guerra de España después de la batalla del Ebro? Siempre se ha dicho que la batalla del Ebro es el desplome final de la República, y hasta cierto punto es verdad. Es verdad desde el punto de vista más pragmático que podamos sacar a colación. Sí, el ejército republicano de una forma o de otra había gastado gran parte de sus recursos en el Ebro. La frontera francesa no se iba a abrir tan fácilmente. Franco se plantea muy seriamente esta situación y quiere aprovechar esa debilidad del ejército republicano. Es verdad que algunos historiadores dicen, pero el ejército del centro estaba muy bien armado y era un frente inactivo. Sí, en algún momento hemos dicho, y esta idea puede llamar la atención, porque creo que nunca se ha planteado, que quizás desde el punto de vista cualitativo del armamento, la defensa de Madrid acabó devorando a la República, porque el mito llegaba a tal magnitud que el ejército del centro a la altura de 1939 estaba, diríamos, sobrealimentado de armamento. E insisto que era un frente pasivo. Es verdad que con el corte de la República en dos territorios, en la primavera de 1938, el traslado de pertrechos y material bélico de la zona centro a Cataluña era bastante difícil, más si tenemos en cuenta la actividad de la Marina franquista también en el Mediterráneo. Bien, sea como fuere, la campaña de Cataluña es una campaña, ¿por qué no decirlo, de intercambio desigual? ¿Por qué intercambio desigual? Porque estamos con un ejército republicano, tanto el ejército del Ebro como el ejército del Este, maltrecho, con una frontera francesa cerrada, con una enorme dificultad para obtener pertrechos bélicos, y un ejército nacional, o ejército franquista, como quieran ustedes, muy bien alimentado, constantemente, porque el flujo procedente de Alemania y de Italia, nunca se detuvo. Hay que tener en cuenta esta cuestión. Por ejemplo, para entender qué quiero decir por intercambio desigual, cada 100 aviones en la campaña de Cataluña de los franquistas correspondían unos 20 o 25 de los republicanos, que además la disparidad es de tal magnitud que los republicanos no pueden lanzar al combate los 25 porque se quedan entonces sin aviación por completo. Y la mayor parte de los aviones en Cataluña están para asegurar las comunicaciones con la zona centro-sur, la denominada centro-sur. Partamos de esta idea. No vamos a hacer un análisis detallado de la campaña de Cataluña. Sencillamente, el frente fue roto en varios lugares y el ejército republicano, a pesar de algunas defensas heroicas, pues fue una procesión continuada hacia la frontera de los Pirineos. La Chispa Blanca presenta Herederos del exilio. Integración y memoria. El 15 de enero, Tarragona caía en poder de las tropas franquistas. El 26 de enero, las tropas del general Franco desfilaban por las Ramblas de Barcelona y asistían a la famosa misa. Existe un montón de testimonios gráficos de la misma. Hubo multitud de misas en toda Barcelona porque era una ciudad que había pecado mucho. Había pecado mucho. Había pecado por ser roja y además por ser separatista, según los vencedores de la guerra, o los futuros vencedores de la guerra, para ser más exacto. El 4 de febrero cae Gerona. Y finalmente, el último episodio republicano en la frontera, en torno al 11 de febrero. Vale la anécdota cuando en el Pertús, los carabineros republicanos el cuartelillo de fronteras retiraron la bandera tricolor, pasaron a la otra acera, ya saben que en el Pertús
Hay un momento en que una acera es francesa y otra acera es española y rápidamente entraron las tropas de Franco, intentando evitar, todo se ha dicho de paso, que alemanes e italianos estuvieran presentes en aquel momento. El gran miedo de Francia. Había cientos de fotógrafos y de periodistas cubriendo ese momento histórico. Y quizás esperando esto, que algún espagueti o alguna salchicha alemana apareciera por la frontera, sí, pero no fue así. En la última retirada del ejército del este hubo un grupo de cubanos que, escapando de la peste, han cruzado la frontera convirtiéndose en gitanos. Ale, ale, reculé, ale, ale, reculé. La prensa socialista y comunista francesa señalaba que los moros y los italianos y los alemanes habían sido quitados de en medio de las fotografías, porque es un momento de internacionalización, la llegada a la frontera de los Pirineos. Claro, claro. A formar en columnas de a tres, ale, ale, reculé, ale, ale, reculé, que tienen que echar un pie desde Cervera al Jerez. Previamente a estos días de finales de enero y comienzos de febrero, se había intentado una especie de negociación promovida por Gran Bretaña y Francia y a través del Vaticano, que tenía una interlocución muy fluida con el régimen de Franco, por razones obvias, para intentar establecer una especie de zona neutral de unos 10 kilómetros que permitiese algún tipo de evacuación ordenada, lo cual Franco nunca aceptó. El moro, el senegalés, que les vigilan amables con esas frases tan lindas. Ale, ale, reculé. Está bien que emplees el término evacuación, porque efectivamente se ha utilizado en muchas ocasiones para hablar del éxodo de 1939. Y evacuación significa un cierto ordenamiento en la movilización de esa magnitud de gentes, y no hubo una evacuación. También es verdad, Juan Carlos, que sobre todo a los franceses que hemos visitado, a las gentes, a los herederos, a la tercera generación del exilio, les encanta el término retirada. Ya hemos hecho alusión a él en el primer podcast dedicado a presentar nuestro proyecto. ¿Verdad? El término retirada. Sí, que ya se escribía en su momento con mayúsculas y en cursiva, porque es una palabra española de lenguaje militar. Significa toma de posiciones para poder luego hacer ganar tiempo y ganar energías para poder dar algún tipo de contraofensiva. O sea, que viene del lenguaje militar. Porque todo se ha dicho de paso también, que a veces no se tiene en cuenta. Las previsiones del gobierno republicano era coger toda esa masa de soldados que se retiraban y trasladarla a la zona centro-sur. Eso como presupuesto teórico, porque a la hora de la verdad no existían medios suficientes para hacer eso que sí hubiera sido una evacuación y hubiera reforzado las posibilidades militares de la zona centro-sur republicana, que todavía seguía en el conflicto. Luisa Carnés utilizó el término evacuación en un célebre libro. Una obra, La evacuación española, que escribió en el puerto de El Havre, poco antes de embarcar hacia México. Sí. La evacuación española. Se implantó el intercambio y se cambiaba de todo. Una muda por arroz, café, por leche o tabaco, un huevo por un pantalón, pues por suministro daban agua y pan que les tiraban. Ale, ale, reculé, ale, ale. Hoy en día es retirada el término dominante en la colonia, en las colonias, o en la tercera generación del exilio, para ser más exacto. En la prensa de la época, que ustedes pueden perfectamente ojear en Gálica, en la plataforma digital de la Biblioteca Nacional de Francia, gálica.fr, con 2 L's, Gálica, pueden ver los periódicos de la época que se utilizaba indistintamente evacuación o retirada. Por retirada hoy en día, por lo menos en estos sectores de los herederos del exilio, retirada significa que no hubo derrota. Se había perdido una batalla, pero la batalla contra el fascismo, como ya hemos señalado,
iba a encontrar muchos espacios e iba a haber muchas ocasiones. Y efectivamente, fíjense ustedes el papel tan espléndido de al menos 20.000 españoles participando en la resistencia francesa y considerando la resistencia frente a los alemanes en Francia como una continuación de la guerra de España y como un preámbulo para posteriormente desbancar al franquismo cuando se acabara la guerra, por cierto, ilusoriamente, con el apoyo francés, ya que ellos habían participado en la liberación de Francia. Se equivocaron por completo, pero esto ya lo trataremos en otro episodio. La llegada de las tropas de Franco a la frontera de los Pirineos provocó un gran nerviosismo en los medios políticos franceses, evidentemente. Hay una parte de la opinión pública que decía, ojo, que podemos estar ante una pinza. En este contexto queremos hacer un pequeño recuerdo y un pequeño homenaje a la figura del agregado militar de Francia en Madrid, el teniente coronel Henri Morel, una figura interesantísima, cuyos informes hemos tenido la ocasión de consultar en los archivos del Ministerio de Defensa de París, en el castillo de Vincennes, sí, y que una y otra vez advertía, desde una posición ideológica muy peculiar, porque era un hombre de extrema derecha, diríamos. Antirrepublicano, incluso a lo mejor había formado parte de la Cagoule. No se cansaba de advertir una y otra vez en sus informes al Ministerio de Asuntos Exteriores francés de que no ayudar a la República Española en aquella tesitura podría significar en el futuro dejar las puertas abiertas a la agresión fascista a Francia, como luego sucedió unos meses después. Veamos lo compleja que es la historia. Efectivamente, un nacionalista francés, un hombre ajeno por completo a la ideología que podía representar en cualquiera de sus variantes la República Española, advertía: los Pirineos no están defendidos, porque la línea defensiva francesa básica era la línea Maginot del Rin, es decir, de la frontera franco-alemana. Pero España siempre había sido amigo de Francia. Ya sé, el 2 de mayo, olvídense ustedes. A lo largo del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX, las relaciones políticas entre España y Francia habían sido magníficas. Y también es poco conocido el hecho de que el gobierno de Negrín estaba continuamente advirtiendo a los franceses que o dejaban entrar armas y ayudaban a la República, o iba a haber un gran éxodo de cientos de miles de personas, de refugiados, que iban a tener que llegar a Francia inexorablemente para escapar de la represión y de la violencia política. Tengamos en cuenta la enorme paradoja. Un ejército republicano mal pertrechado, pero del otro lado de la frontera están repletos los almacenes desde Toulouse a Perpiñán de material llegado de la Unión Soviética, pero la frontera francesa permanece cerrada y se abrió por un intervalo de tiempo mínimo. Claro, la presión de Negrín. Y señores, miren lo que sucede. Tenemos posibilidades de resistencia si recibimos el armamento necesario que está depositado del otro lado de la frontera. Pero si no, es imposible. No podemos frenar la avalancha de material que tienen los franquistas en este momento. Sí, la opinión pública francesa en ese momento es una olla a presión. El 28 de enero se decide abrir la frontera a mujeres y niños. Y luego a partir del 5 de febrero a los combatientes y a la población masculina en general. Y en esos 3 últimos días de enero y los 8 primeros días de febrero, 500.000 personas, según datos de la época. Sí, pero es un dato aproximado. Los propios organismos oficiales daban, dentro de los propios secretarías diferentes, datos contradictorios en ocasiones. Sí, pero estamos siempre ahí. Cientos de miles. Vamos a ver, el informe Villard, hecho por las autoridades francesas, hablan de 440.000, que luego esta cifra la vamos a analizar convenientemente. Es decir, siempre se aproximan al 500.000, está muy claro. Incluso hay cifras, hay algunas estimaciones que superan el 500.000. Tengan ustedes en cuenta que estamos hablando de un contingente entre 440.000 personas y 523.000. Creo que es la cifra más alta que he obtenido. Tenemos las imágenes y los documentales que registran la frontera de Le Perthus, que fue el gran punto de entrada. Quizá la mitad, en torno a 4 millones de personas, se amontonaban en la frontera de Le Perthus. Está muy documentado gráficamente. Se puede hacer una rápida búsqueda en Google, señalando Le Perthus 1939, y verán ustedes el impacto de las imágenes, el desbordamiento, cómo aguardaban allí que se subiese la barrera por parte de la gendarmería francesa, cómo había mujeres y niños, todo tipo de personas ahí amontonadas. Podemos hacer un pequeño balance. Quizás de las 500.000 personas que pasaron la frontera, la mitad pertenecían a unidades militares, pero la otra mitad no. Eran civiles, por supuesto.
civiles comprometidos políticamente con la causa republicana, sus familiares. Tengamos en cuenta que en aquella época la familia extensa es la predominante, con lo cual un combatiente republicano puede llevar consigo, un militante republicano puede llevar consigo la esposa, 2 hijos y quizás algún abuelo y algún hermano o hermana solteros que viven con ellos, lo que es una familia extensa desde el punto de vista sociológico. Tengamos en cuenta eso. Hemos advertido en algún episodio anterior que Francia ya había puesto en marcha a partir de 1931, pero sobre todo en el 36, 37 y 38, una legislación muy restrictiva con respecto a la llegada de contingentes extranjeros. Es decir, es importante saber que el miedo al extranjero, el miedo al otro, que es muy típico y muy clásico de los discursos nacionalistas, había adquirido un tono álgido a partir de 1933, es decir, a partir de la subida de los nazis al poder en Alemania. Habían llegado infinidad de alemanes, antinazis, judíos, antifascistas italianos, y un sector de la población francesa, animado por los discursos nacionalistas de la extrema derecha, cada vez con un mayor auge también en Francia, se sentían indispuestos ante el extranjero. Tengamos en cuenta que el contingente, el 500.000 de españoles, llegaban a Francia en un momento crítico. No estamos hablando de los años 10 o de los años 20, estamos hablando en este momento donde todo el mundo sospecha que algo va a pasar, como realmente pasó posteriormente. 5 o 6 meses después de acabar la Guerra de España, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y es en esa ambientación de miedo al exterior, miedo al extranjero, miedo al otro. Se ha incrementado, insisto, por muchos enteros. En el caso español yo le voy a hacer una pregunta a Juan Carlos porque él ha estudiado en un artículo que publicó ya hace un poquito de tiempo la visión que tenía la prensa francesa con respecto al éxodo de republicanos españoles a su país. Todo esto que yo señalo queda confirmado, ¿verdad? Hay como una Francia oficial y hay como una Francia, la Francia cotidiana, dividida en dos bandos. La opinión pública de izquierda, los periódicos de izquierda representados por Le Populaire, el Partido Socialista y l'Humanité del Partido Comunista, insistían una y otra vez en que la suerte de los republicanos españoles era la suerte de la República Francesa. Ayudarles en todo lo posible era una cuestión de derecho humanitario internacional. Francia tenía la obligación de ayudar a una república hermana y además aventuraban explícitamente que quizá esa suerte que corría la República Española podría correrla en un futuro inmediato la República Francesa. La obligación de ayudar a los españoles con todos los medios posibles. De hecho, en los ayuntamientos donde había alcaldes de izquierdas se les acogió a las mujeres y a los niños. En tanto que había una opinión pública de derechas, representada sobre todo por un diario llamado La Acción Francesa, la Action Française, que no se cansaba de repetir el concepto de rojos indeseables, no se cansaba de insistir en que iban a traer enfermedades, eran ladrones, violadores, eran rojos, asesinos y violadores que descarrilaban trenes, que violaban mujeres. Pueden ustedes verlo en las hemerotecas, como se insistía mucho en ese relato del miedo, del terror a la llegada de los extranjeros. Sí. Sigo insistiendo en algo, es que Acción Francesa había utilizado los mismos términos para la llegada de judíos, de alemanes y de italianos que señalábamos antes. No era una novedad para ellos. Como la Guerra de España es vivida en el país vecino... Acción Francesa comparaba la Guerra de España con la Revolución Francesa. Claro. La odiosa y detestable Revolución Francesa. Hay que frenar en seco a estos republicanos que nos quieren traer el espíritu de los revolucionarios del 1789. Porque ya saben ustedes, no olvidemos que hay dos Francias. La Francia orgullosa de la Revolución Francesa y la Francia, sobre todo en aquella época. Hoy en día diríamos que la idea de la revolución aglutina al conjunto de los franceses, pero en aquella época no. Y la derecha de Acción Francesa, la derecha nacionalista o la derecha fascista, y yo la distingo, la derecha fascista sería el Partido Popular, por ejemplo, de Doriot, que había visitado la España de Franco durante la Guerra Civil. Fue a Sevilla y sus excursiones y sus discursos fueron tremendos. Una cosa que me impactó mucho, Ángel y queridos oyentes, es que
Cuando veía quiénes eran los corresponsales sobre el terreno de la prensa de izquierdas y la prensa de derechas, me llamó mucho la atención que los corresponsales de la prensa de izquierdas fueron héroes de la resistencia francesa, por ejemplo Pierre Brossolette, mientras que los corresponsales de la prensa de derechas y los editorialistas y escritores de la prensa de derechas fueron colaboracionistas. Claro, claro. Con los ocupantes nazis. Sí, efectivamente. Es que estamos hablando una vez más de que o la guerra de España se entiende en un contexto internacional o no tiene sentido en absoluto. Por eso es la ventaja de los últimos estudios, sin ir más lejos, de Ángel Viñas, que yo creo que es el auténtico protagonista de internacionalizar la guerra de España. Y ahora se nota mucho a la altura del 39 esa internacionalización, porque lo que tú dices de comunistas, socialistas, efectivamente, o la extrema derecha francesa. Fíjense ustedes que esa extrema derecha francesa que está criticando y que está demoliendo a los españoles es la misma que luego va a plantear el siguiente eslogan: mejor Hitler que León Blum. No lo olvidemos. León Blum, como saben ustedes, había sido el líder del Frente Popular en 1936, socialista y judío. Y a la altura de 1939, mejor Hitler que León Blum. La acogida realmente de los hombres fue brutal, fue indigna. Acantonados en las playas como animales bajo alambradas, sin agua, sin alimentos, sin medicamentos. Es verdad que las mujeres y los niños recibieron un tratamiento diferente, fueron dispersados por toda Francia en trenes y, como decía antes, acogidos allí donde había alcaldes humanistas, socialistas, internacionalistas, en tanto que los hombres, los movilizados, los soldados, fueron realmente estabulados en playas. La primera fue Argelès-sur-Mer. Hace una semana estuvimos visitando Argelès una vez más. Es una playa inmensa. Se extendió más allá de lo que es la playa de los turistas, en torno a 70 kilómetros cuadrados, donde hacinaron a decenas y decenas de miles de personas. Hay un monolito en la playa que recuerda lo que fue aquel lugar, un espacio de memoria para nosotros los españoles, pero también para los franceses. Y una anécdota que no me resisto, Juan Carlos, de el que fue hace relativamente poco, además de diputado en la Asamblea Nacional Francesa, alcalde de Argelès, el señor Pierre Aillagas. Ajá. ¿Está en la Wikipedia? Sí, fíjense ustedes que su padre, combatiente republicano español, estuvo en el campo de Argelès. Exactamente. Pasó por el campo de Argelès. Y si vieran lo emocionante que resulta visitar la playa de Argelès con Pierre, con nuestro amigo Pierre, con el alcalde hoy en día, que significa en gran medida el éxito de la tercera generación del exilio, en este caso segunda, sí. Y que es tan emocionante que cuente tantos testimonios que él conoce de los sufrimientos en la playa de Argelès. Miren, conocemos muchos datos del exilio, pero todavía no tenemos una cifra exacta de la gente que murió allí. Hay un monolito dentro de la localidad, en Argelès, dedicado a los niños, que los republicanos españoles, niños menores de ¿qué edad? De 10 años que fallecieron. Me parece que son 75. El memorial de Argelès. Sí, en el memorial de Argelès, con sus nombrecitos. Un lugar que fue devastado por la gran riada de 1940, del otoño de 1940, por cierto. Sí. En suma, que es muy emocionante el campo de Argelès, pero no es el único. También hace una semana, la semana pasada, estuvimos en Setfond, que es otro de los campos dedicados a nuestros compatriotas, y posteriormente a judíos, alemanes, algo terrible. Lo que más me molesta personalmente es que en un momento, en un lugar, en un espacio del campo, hoy se levanta una fábrica de cerdos. Ha provocado una gran polémica. Una gran polémica. Y hay infinidad de recuerdos de la estación del ferrocarril, donde llegaban en vagones de ganado. Estos vagones que ustedes han visto en las películas y documentales sobre los nazis y el Holocausto, sí, esos vagones también fueron visitados por nuestros compatriotas en 1939. Hoy en este episodio no lo vamos a hacer, pero en el siguiente episodio vamos a plantearnos la etapa posterior a los campos. Fíjate, Ángel, fíjense, queridos oyentes, que
La dinámica de los campos sobre la playa, los campos con las alambradas en la playa, era llegar hasta 100.000 y luego ampliar. Y llegar a ampliar hasta 150 kilómetros de playas. Es que es tremendo, es tremendo. Llegaron a ocupar 150 kilómetros de playas. Cuando llegaron a 100.000, subieron hacia el norte, hacia Bram, luego hacia más al norte, Saint-Cyprien, Le Barcarès, y así hasta Agde, que está a 150 kilómetros, Ángel. Todo eso es la costa francesa de Argelès al norte. Cuando hablamos de diversos... No sabían qué hacer las autoridades francesas. Si quisiera matizar también que la llegada era esperada, pero no de esa magnitud. Las autoridades se vieron completamente desbordadas. Es verdad, Ahí estaba el ministro del Interior, ahí estaba el ministro de Sanidad, y no sabían qué hacer. Y ahí estaba nuestro querido teniente coronel Morel en la frontera. Yo no sé si ustedes conocen a Arthur London, el famoso checoslovaco de las brigadas internacionales, que fue viceministro de Checoslovaquia, de la República Socialista de Checoslovaquia, y que curiosamente fue víctima de las purgas estalinistas dentro del Partido Comunista Checoslovaco y se tuvo que trasladar a París, Arthur London. Pues un familiar de Arthur London, con la bandera tricolor, era diputado comunista en la frontera del Pertús, intentando hacer todo lo que pudo hacer. Y Arthur London, como lo recoge en alguna de sus obras, que siempre son obras repletas de emoción. Efectivamente, había diputados, es decir, no toda Francia, no es cierto, no toda Francia. Es que hay que tener en cuenta, Ángel, que estamos hablando del departamento más pobre de Francia, que tiene una población entonces, Pirineos Orientales, que tiene una población de 250.000 habitantes y llega a 500.000 de personas. Llegaba a medio millón de personas. Es que físicamente no se podía. Y de 500.000 de personas, estamos hablando, según los cálculos del informe Villar, que cifra la cantidad en 440.000 personas, 270.000 eran varones y 170.000 eran mujeres, niños y ancianos. Diríamos de 270.000 varones. También es verdad que muchos de ellos pertenecían, casi todos pertenecían a unidades militares, y es verdad que a lo mejor entre esos 270.000 un porcentaje corresponde a desplazados de guerra que rápidamente van a volver a España a lo largo de 1939. Sí, Ángel, se ha estimado que a finales del 39 quedaban en Francia de esos 500.000 solamente 280.000. También tenemos que descontar, por supuesto, los 20.000 que se trasladan a México, el contingente mayor en 1939 y principios del 40. Los primeros barcos del exilio. Los célebres, los Sinaya de todo tipo. Sinaya, Ipanema, Mexique. Los barcos de la esperanza y del exilio. Los barcos del exilio. Esos barcos que hemos señalado algunas veces, algunos de ellos salieron del puerto de Marsella, y esto hay que insistir también en ello. Recuerda, Ángel, que la semana pasada tuvimos ocasión de entrevistar a Carmen Negrín. Sí. Y nos estuvo hablando de estos barcos, ¿no? De que el criterio que había tenido su abuelo era el de intentar que saliesen los que estaban con más riesgo vital, digamos, con situaciones más delicadas, para poder salir de Francia. Y también recordemos, Ángel, yo no estoy enteramente de acuerdo con ello. Había intentado al menos ese criterio. Sí, pero es que se ha calculado que un porcentaje muy importante de los que pasaron a Francia no tenían militancia política. Eran republicanos sin más. O eran cuadros. Eran miembros del Ejército Popular. De los ayuntamientos también. Sí, pero pensemos entonces que si son los partidos políticos los que deciden quiénes van a México, a lo mejor en torno al 40% quedaban fuera de esta hipotética elección. A mí me ha llamado la atención la dificultad que tienen los militares profesionales que pasan la frontera. Estoy preparando un libro sobre ellos, los que no se sublevaron, profesionales antes de julio del 36, y los primeros que salen para México, salvo el general Miaja y el general Rojo, los primeros que salen tienen que esperar prácticamente a 1941 para poderse trasladar. Ninguno de ellos era militante de ningún partido político. Pero bien, esto, si les parece a ustedes, esto lo vamos a desarrollar en el siguiente... En un nuevo episodio. Sí, en un nuevo episodio. Que será también el de los campos y la diáspora, los diversos recorridos desde los campos. Y el contexto es terrible, porque en 5 meses exactos comienza la Segunda Guerra Mundial. Y ahí ya la situación se complica todavía más. Si la situación era dramática, el 1 de septiembre, de repente, esos prisioneros, esos internados en campos
Que por cierto, Ángel, hay que recordar a nuestros oyentes que en el año 39 el término campo de concentración era neutral. No tenía connotaciones de exterminio, ni de masacre, ni nada de eso. Lo va a adquirir, como bien saben. Ni siquiera campos de trabajo, porque no lo eran exactamente. No tenía connotaciones de genocidio, ni de aniquilación, ni de exterminio. Era una cosa administrativa. Si tuviéramos que utilizar un lenguaje actual, hablaríamos de campos de internamiento. Y de clasificación. Con lenguaje actual y de clasificación. Con lenguaje de la época, no lo duden, campos de concentración. Pero está bien esta matización que ha hecho Juan Carlos. Ojo, a veces con el lenguaje. El lenguaje, como saben ustedes, es histórico. Y el lenguaje, o el valor semántico de determinadas palabras del ayer, no tiene por qué corresponder necesariamente al valor semántico de la actualidad del hoy. En ese momento eran puntos en los que no sabían muy bien qué hacer con ellos y los dejaban ahí estacionados en tanto se decidía qué soluciones se podían dar. Sí, pero tenemos que seguir... Se les animó a volver a España, evidentemente. Y además Franco envió a agentes franquistas tolerados por el gobierno francés para animar con el discurso de siempre, el que no tenga las manos manchadas de sangre, que no tenga ningún temor. Luego no se tenía en cuenta qué entendían realmente los franquistas por las manos manchadas de sangre, porque podían referirse a delitos directamente cometidos, a inducción de esos delitos o a responsabilidad política por esos delitos. Y la cosa era, tengo el caso de algunos de los bastantes militares que no se marcharon fuera de España, que no habían cometido ningún delito, pero se les consideraba responsables porque en su demarcación en concreto se había producido X delitos, los que fueran X paseos, y por lo tanto como jefes o responsables de esa demarcación geográfica, ellos estaban dentro del tomate de los delitos de sangre. No olvidemos que este éxodo corresponde a enero y febrero, finales de enero y principios de febrero de 1939. La guerra todavía no ha terminado. El parte de la victoria famoso del general Franco está fechado el 1 de abril. Es decir, faltan 2 meses enteros de conflicto en la zona centro-sur. Hemos hablado del éxodo de los Pirineos. Vamos a hablar ahora de la ratonera. Yo lo califico así, la ratonera de la zona centro-sur. Ya no hay frontera con ningún país. ¿Cómo salir? Militares, civiles, políticos comprometidos. ¿Cómo salir de ese lugar, de ese espacio, de ese enorme espacio, todavía enorme, porque correspondería, por ejemplo, a la suma de Bélgica y Holanda hoy en día, sin ir más lejos? Podemos señalar que existen como 3 formas de salir. Para empezar, a mí me parece que fue una catástrofe la traición de la Marina Republicana. Hay que calificarlo como tal. Recuerden ustedes que el 5 y 6 de marzo en Cartagena pasan cosas. Hay una doble sublevación. Una sublevación de corte militar contra el gobierno de Negrín y otra sublevación cívico-militar a favor de Franco. La verdad es que la situación en Cartagena no podía ser más caótica el día 5. Y la Marina Republicana decide, por consejo del almirante Buija, que realmente no era almirante, era capitán de corbeta, pero habilitado como almirante, era el jefe de la Marina Republicana, decide sacar toda la armada, que era muy importante, con cruceros, destructores. Es decir, estamos hablando de unos barcos que podrían haber recogido probablemente a unas entre 12 y 15.000 personas. Son cálculos que yo he hecho en mis investigaciones. Y el día 5 de marzo Buiza decide levar anclas del puerto de Cartagena y trasladarse al puerto francés de Bizerta, en Túnez. Últimamente se ha encontrado documentación que plantea una cierta connivencia de Buiza con el gobierno francés e indirectamente con el gobierno de Burgos. Gobierno de Burgos deseoso de que la Marina Republicana abandonara la zona centro-sur, Cartagena. Bueno, allí marcharon 4.000 marinos. De esos 4.000 marinos, el 40% aproximadamente volvieron a España cuando, a últimos de marzo, el gobierno francés transfirió los barcos. Todavía quedaban 2 o 3 días de guerra. Transfirió los barcos a la España de Franco, a la España autoproclamada nacional. Ahí tenemos una primera salida. Luego tenemos algunos barcos de gran calado, como el famoso Stambrook, que todo el mundo conoce,
el petrolero Campilo, que también es muy sonado, donde salieron aproximadamente entre 3 y 4.000 personas. Y luego, lo que ya hemos señalado en episodios anteriores, las pateras de 1939, pequeños barquichuelos de pesca cargados de gente, con la línea de flotación muy baja y que algunos de ellos tenían muy pocas posibilidades de llegar al puerto de Orán. Piensen que la Argelia francesa no está excesivamente lejos, por ejemplo, de Almería, que era el puerto más cercano, ya que el Marruecos español evidentemente no podía ser lugar de acogida, por razones obvias, ya que estaba en poder de los alzados en julio del 36. Todo eso nos supone una cantidad en torno a 15.000 personas y desconocemos, hay que repetirlo, la cantidad de gente que murió en el intento, que no llegó al Oranesado, o que tuvieron que volver, hacer grupas y volver de nuevo a puertos españoles dándose cuenta de que era imposible hacer la travesía dada la debilidad de esos barquichuelos con los que intentaron hacerlo. Aquí tenemos un relato maravilloso, prodigioso de Max Schaub, Campo de los Almendros, en Alicante. El Campo de los Almendros fue un drama, la evacuación de Alicante fue dramática. Sí, porque no hubo evacuación realmente. En torno a 12.000 personas se amontonaban a la espera de... Porque recuerden ustedes una cuestión, hay que señalarlo muy rápidamente para hacer el contexto. Tengan ustedes en cuenta lo siguiente: en la zona republicana, en pocas palabras, el ambiente de normalización es total y absoluto después de la pérdida de Cataluña. 1. 2. El general Franco tiene una urgencia evidente para acabar la guerra de una vez por todas. Tengan ustedes en cuenta que Centro Europa se ha inflamado. La ocupación de Bohemia-Moravia se produce a mediados del mes de marzo por parte de las tropas hitlerianas. El espíritu de Múnich ha muerto. Siguiente punto a tener en cuenta. El general Franco va a pudrir el mundo político y el mundo militar republicano de la zona centro-sur, que, como digo, la desmoralización es total y absoluta. 4. En gran medida lo consigue. 5. Las concesiones del generalísimo de febrero de 1939. No tengáis miedo, no va a pasar nada. Incluso militares, si no tenéis las manos manchadas de sangre, podéis recuperar los empleos dentro del ejército. Todo eso no se va a cumplir a la hora de la verdad. La pequeña guerra civil entre los comunistas madrileños y el resto del mundo republicano entre el 5 y el 12 de marzo de 1939. La imposibilidad de llegar a ningún acuerdo con Franco. La zona republicana ya ha quedado cadáver. Ya huele a un cadáver que ya lo era y está en estado de putrefacción por culpa de esa pequeña guerra civil. Día 25. El general Franco envía un radiograma al Consejo Nacional de Defensa de Casado planteando la ofensiva final y recomendando la rendición inmediata. Socialistas, los comunistas no, eran los perdedores del tinglado y en gran medida eran el chivo expiatorio. Socialistas, anarquistas, republicanos se encaminan hacia el puerto de Alicante. Se cifran 12.000 personas las que acuden al puerto. Parece ser que va a haber los barcos de la France Navigation que van a llegar. Y llegaron. El Winnipeg, por ejemplo. Pero sencillamente el Canarias y el Vulcano de la Armada franquista no les dejó entrar en el puerto. Los italianos llegaron el día 30. Los españoles de Franco, los militares españoles de Franco, por la noche del mismo día. Ninguno pudo salir de esos 12.000. Es decir, si esta gente hubiera podido salir del puerto de Alicante, estaríamos hablando de unos contingentes de exiliados que probablemente hubieran llegado casi a las 40.000 personas. Es muy importante lo que voy a señalar. Si vieran ustedes que es motivo continuo de discusión en el Parlamento británico, porque de una manera o de otra las autoridades republicanas de la zona centro-sur pidieron ayuda a Gran Bretaña. La Navy controlaba los puertos del Mediterráneo. Si ellos hubieran tenido vocación política, hubiera sido muy fácil establecer una evacuación más o menos ordenada. Pero la respuesta del gobierno británico, del gobierno de Chamberlain, fue terrible. Es un asunto interno español. Si Franco nos da autorización, podemos utilizar nuestros barcos y colaborar en la salida de la gente más comprometida, pero solamente con permiso y autorización del general Franco. El general Franco no la dio. El general Franco los quería a todos. De ahí las pateras
la huida, como fuera, de las costas todavía en poder de la República. Y recuerden que cuando hablamos de costas en poder de la República estamos hablando de Alicante, Cartagena y Almería. No estamos hablando. Tienes razón, Juan Carlos, Campo de los Almendros. Dentro de los campos, campo abierto, campo cerrado, campo de sangre, campo del Moro, campo del Francés, Campo de los Almendros, para mí es la más emocionante de todas. Porque, ¿saben? Una de las personas que salieron del puerto de Alicante, camino del Campo de los Almendros, que es citada por más auge en ese libro, se llamaba Manuel Tuñón de Lara. Y cómo le roban en aquel momento un soldado franquista, no recuerdo bien si es la pluma o el reloj, que le había regalado su madre por alguno de los títulos universitarios que había obtenido. Él intentaba salir de España y para mí un momento de placer fue en el curso escolar 73-74 estar en la Universidad de Po con él y empezar a aprender mi oficio de historiador de la mano de Manuel Tuñón de Lara. Fue un momento realmente trágico. Se ha calculado que si la Marina inglesa hubiera colaborado con la evacuación, unas 100.000 personas hubieran salido de la zona centro-sur. Fíjense, todo esto lo sabemos por muchas razones y entre ellos en la consulta de los consejos de guerra que están presentes en el archivo, se conservan en el archivo histórico del Ministerio de Defensa, donde se insiste mucho en esta cuestión. Y la gente que fue juzgada inmediatamente en proceso sumarísimo en Alicante, porque había sido detenida en el puerto. Se había encaminado al Campo de los Almendros e inmediatamente había sido sometida a proceso sumarísimo. No podemos olvidar tampoco, Juan Carlos, yo creo, algo que diríamos el mundo del exilio quedó pasmado, y es la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, que es durísima. Por la cual los rebeldes pasaban a ser los defensores de la legalidad. Y los defensores de la legalidad pasaban a ser los rebeldes. El mundo al revés. Exactamente. Jurídicamente es una inversión conceptual que es enorme. ¿Sí? Los defensores de la legalidad pasaban a ser los criminales. Y además la ley de responsabilidades políticas tenía efectos retroactivos. Que se lo digan al señor Besteiro si no. Besteiro, que es uno de los grandes engañados, excelente persona, pero que confió hasta el último momento en la caballerosidad de Franco y que Franco iba a respetar las concesiones que había ofrecido a principios de febrero de 1939 al coronel Casado. No, no fue así. No sé qué pensaría Besteiro en la cárcel de Carmona en los últimos momentos de su vida. He sido vilmente engañado. El general Franco no era tan caballeroso como yo pensaba. Las guerras siempre se iban por delante el pacifismo y el humanismo y el internacionalismo. Y hay que recordar una vez más, había llegado la victoria, no la paz. En estos momentos de caos, de sálvese quien pueda, hay un momento muy interesante que es el episodio de la evacuación del gobierno de Casado desde el puerto de Gandía, a través del buque de Su Majestad Galatea. En Internet es muy bonito este aspecto porque lo tienen ustedes colgado en la red. Entren en Internet, pongan viajeros en el Galatea o viajeros en el Stambrook, que lo acabamos de citar ahora, que fue uno de los grandes barcos cuyo capitán, desde luego, merece una medalla, no una medalla de tipo político, sino una medalla por su enorme humanismo. El barco Stambrook iba tan repleto de gente que estuvo realmente en peligro de naufragar, porque la línea de flotación estaba tan bajita a ras de mar. Metió cerca de 2.500 personas en un barco que no estaba preparado para eso, pero los llevó a la Argelia francesa, los salvó. Luego, como sabes bien, el Stambrook cayó realmente al principio de la Segunda Guerra Mundial. El capitán murió. Archibald McGee murió. Tiene una estatua en Puerto de Alicante. Claro, ¿cómo no va a tener una estatua? Por la Ley de Memoria Democrática. Porque aquella misma noche salió otro barco británico, pero el capitán del barco se negó a recoger a nadie. Salieron 20 y tantos personajes nada más. Se negó rotundamente. ¿Por qué? Porque eran rojos. En esos momentos se nota de qué está hecho los seres humanos. Sí, pero también se nota un poco, ¿por qué no decirlo? Pues la opción política o el concepto de humanidad que tengas. El capitán del Stambrook era muy diferente del capitán del Maritime. Claro. El Maritime se podía haber llevado también
unas 2.500 o 3.000 personas se calcula. No pudo ser. Se negó el capitán. ¿Merece la pena recordar el episodio del Galatea? Merece la pena, porque antes hemos dicho una cuestión, Juan Carlos, como tú bien sabes. Inglaterra se lavó las manos con el tema de la evacuación, utilizando como coartada. Es un tema interior, que si Franco da el permiso, sí, Franco no iba a dar el permiso, pero con Casado fue diferente. Es como si Gran Bretaña, lo cual lo sabemos, estaba deseando que el conflicto español terminara de una vez por todas. La gran úlcera, que diría Napoleón, también lo decía Gran Bretaña. España es nuestra llaga, es nuestra úlcera. Que acabe la guerra de España cuanto antes. Lo que está pasando en Centro Europa es muy grave. Premio a Casado por la sublevación. Usted no tiene ningún problema, Casado, y el séquito que usted quiera. Ahí tiene usted la lista, como decía antes en internet, de todos los viajeros del Galatea. Son de muy distinta condición, incluso hay 2 o 3 comunistas, entre ellos Durán, el famoso Durán, que luego tuvo un éxito en Hollywood bastante considerable. Era oficial de milicias, con mando en el ejército de Levante, parece que físicamente era un hombre muy guapo, y tuvo un gran éxito entre más de una actriz de Hollywood después de la Guerra Civil Española. Sí. Así pues, Ángel, podemos datar y podemos concretar en el tiempo y en el espacio, muy concretamente en febrero de 1939 en los Pirineos y en marzo de 1939 en Argelia, el inicio de la gran diáspora, de la retirada, el éxodo del exilio político español. Que analizaremos con cuidado en el siguiente episodio. En el próximo episodio veremos ya los diversos itinerarios. Y allí les esperamos a ustedes, que estén con nosotros. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Por supuesto, cualquier matización que ustedes crean conveniente, pues ya saben, existen los medios suficientes para que llegue a nuestro poder. Para y la vamos a considerar, por supuesto que sí. Muchísima atención. La interacción es la base de este Hoy trabajo. en día, sin duda.